Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Mi nombre es Mauricio y estaré compartiendo esta serie de estudios sobre el libro de Apocalipsis. De la misma manera que hemos estudiado el libro de Daniel, que le hemos dado su mayor aplicación para nuestro tiempo, así este seminario estará principalmente aplicado a nuestro tiempo y todos los mensajes escritos en este libro son para nosotros, para poder guiarnos en la preparación necesaria para el día de nuestro encuentro con Jesús por segunda vez. El libro de Apocalipsis está ampliando las profecías de Daniel y las escenas que revelan este libro muestran un periodo judicial en el cual se nos advierte a prepararnos para este periodo final. Para la manera más clara de poder entender este libro es que tengamos una mente abierta y libre de prejuicios, y de esa manera el Señor podrá abrir nuestro entendimiento hacia estos mensajes. Y para dar inicio a esta presentación tendremos una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, grandemente agradecidos venimos ante ti para pedir sabiduría de lo alto al leer tu palabra, que podamos ser guiados por tu Espíritu hacia la comprensión de tus mensajes. Todo esto te lo pedimos por los méritos divinos de Cristo Jesús. Amén. Si es que estaremos dando inicio al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y vamos a tener como la introducción en este libro, que es el capítulo 1, y vemos que es el encuentro con Cristo en este prólogo del libro de Apocalipsis. El relato que introduce el libro apocalíptico del Apocalipsis tiene su origen en Dios, quien se lo comunica a Jesús, y Jesús a su vez se lo comunica a su ángel, quien a su vez se lo transmite a Juan. El destino del relato de Juan son las 7 iglesias de Asia. Y los puntos principales vemos que el Dios soberano es la fuente de todas las verdades proféticas de este documento apocalíptico. Los comunicados de Jesús se llaman el testimonio de Jesucristo, como lo veremos versículos 2 y 9. El ángel es probablemente Gabriel, que trabaja en estrecha colaboración con Cristo. Y una de sus funciones es transmitir la profecía al entendimiento humano. Juan es el escritor, el que registra todos estos mensajes. Y las iglesias representan grupos únicos que reclaman lealtad a Dios. Y la esencia de este libro se relaciona con mensajes urgentes para el pueblo de Dios, que se basan en acontecimientos y apuntan al período que rodea al escatón. Detallan el conflicto final entre el bien y el mal, el anticristo y Cristo con su pueblo remanente. Cuando Cristo comienza su testimonio, las diversas imágenes en las que se le representa son sorprendentes e instructivas. Estas a su vez introducen las muchas funciones que Él ejecutará a lo largo de este libro. Se le verá prolécticamente, no en un papel estático, sino como un consejero, líder y maestro sin igual de lo que está por venir. Se le representa en sus funciones finales como nuestro representante justo antes y cuando regrese. Así es que Jesucristo es el personaje central del libro de Apocalipsis. Y sus verdades reveladas son dadas al apóstol Juan en el versículo 1. Cristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y el omega, principio y fin. El cordero inmolado,
es digno de adoración en el cielo. El victorioso jinete del caballo blanco, llamado fiel y verdadero, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Es aquel cuyo regreso ha sido la esperanza de los fieles por siglos sin fin. Y Apocalipsis es la respuesta a una incógnita ya presentada hace años en el libro de Daniel. El pueblo judío pensó, Dios nos abandonó. El cristianismo, la recién iglesia de esta generación pensó, Jesucristo no va a volver, se ha olvidado de nosotros. Y Jesucristo viene en respuesta a completar la revelación que se merece el libro de Daniel. En el Apocalipsis se hace referencia unas 250 veces a Jesucristo, con 40 nombres, títulos o descripciones diferentes a Cristo. Jesús viene en persona y se le presenta a Juan, quien lo reconoció porque tuvo una relación estrecha con Jesús. Juan era el último de los apóstoles que quedaba en vida. Era el discípulo amado, se le conoce como el apóstol del amor. Juan era uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. En el monte de Getsemaní solo lo acompañaban a Jesús Pedro, Santiago y Juan. Y Juan era el más valiente. Acompañó a Jesús en los momentos más terribles de su vida cuando murió en la cruz por nosotros. También fue discípulo de Juan el Bautista. Juan fue el único que no murió asesinado por los gobernantes religiosos durante la persecución religiosa de la iglesia primitiva. La iglesia estaba pasando por persecución y Juan se mantuvo firme. Los emperadores se creían dioses y querían adoración a ellos. La iglesia sufrió mucho porque los cristianos verdaderos empezaron a morir. Por eso Jesucristo viene en esta revelación en respuesta a la iglesia, a decirle, yo pasé primero por esta situación, Él fue perseguido y fue asesinado. Y dice, no estás solo en esta situación, yo estoy contigo. La iglesia tomó fuerza al escuchar estas palabras. El mensaje de Apocalipsis es para un pueblo que está sufriendo dolor y viene para nosotros. Este mensaje nos alcanza a través de las edades. Para poder conocer el Apocalipsis al nivel que Dios quiere que lo comprendamos, necesitamos conocer a ese Dios. Por eso Juan fue el escogido para esta revelación, ya que Juan tenía una relación íntima con Jesús. Y vamos a empezar ya leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que la revelación de Jesucristo. Revelación es una palabra usada una vez en el último libro de la Biblia. Y es una revelación de Jesucristo. No es una revelación de las trompetas, del anticristo, sino que esta es una revelación de Jesucristo. Y esa revelación fue dada por el Padre al Hijo, al ángel, que es el mensajero, a Juan y a nosotros. Y estos pensamientos se pueden ver en Génesis 28, 10 al 17, cómo ministra Dios a favor del hombre. En Génesis 28, 12 tenemos que nos dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac.
La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es la forma en que se comunican Dios y el hombre, por medio de sus ángeles, como vemos en Génesis 28. Y la escalera, dice el libro Patriarcas y Profetas, página 165, la escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiera salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos por medio de su ángel, a su siervo Juan. Y esto vemos es una cadena que empieza desde Dios. Dios quiere comunicarnos con nosotros. Debido a que el pecado entró en el mundo, se rompió esa comunicación que se tenía el hombre con Dios cara a cara. Y por ese resultado, ahora existe esta cadena para que Dios se pueda comunicar con la humanidad. Una revelación de Jesús, que Jesucristo sea adorado como resultado del estudio de este libro. Eso es lo más importante, la adoración a Jesús. Y en este primer versículo nos demuestra lo que Dios ha estado haciendo desde Génesis hasta Judas. La forma en que Dios se ha comunicado con la humanidad desde que el pecado entró en el mundo. Esta cadena de comunicación continuará hasta que cada persona escuche el Evangelio y Cristo vuelva otra vez. Apocalipsis 22:6. Entonces el ángel me dijo, estas palabras son ciertas y dignas de confianza. Dios, el que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel a mostrar a sus siervos lo que está por suceder. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y cuando leemos las palabras de Apocalipsis, estamos leyendo las palabras, la vida, el Espíritu de Dios. Y el tiempo está en la mente de Dios. Dice en el versículo 1, las cosas que deben de suceder pronto. Y es muy interesante que con todos los acontecimientos que este libro anticipa en torno de la segunda venida de Cristo, el tiempo es un tema complementario. El factor, cuándo, establece la necesidad de prepararse y el elemento de urgencia. En el primer versículo de Apocalipsis, Jesús afirma que su contenido debe suceder pronto. Esto se relaciona con la interpretación profética que Daniel hizo de la imagen del sueño de Nabucodonosor, cuando dijo que era para los últimos días. Daniel 2:28. La palabra últimos o akarid es aramea que tiene alusiones temporales asociadas con la segunda venida de Cristo. Y aquí en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, anuncia el cumplimiento inminente de la profecía de Daniel. En este último libro de la Biblia, muchas de las profecías de Daniel llegan a su cumplimiento final. El fin inminente de la historia es el tema central de este libro de Apocalipsis. El versículo 2 nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Y Juan ha escrito y da testimonio de 3 cosas, que es la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, la vida y la revelación, y todas las cosas que vio a través de la administración de los ángeles, que es el espíritu de la profecía. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza a todo el que lee. Así es que es importante agarrar el libro y empezarlo a leer. Y también a los que escuchan estas palabras de la profecía. Si escuchamos también, y eso nos motiva a que vayamos nosotros a la fuente, que es la palabra de Dios, y leerlo por nosotros mismos. Y esta es la primera bienaventuranza de las 7 mencionadas en este capítulo. No solamente es leer y escuchar, se trata de un cambio en nuestras vidas. Y las 7 bienaventuranzas las encontramos, la número 1 aquí en el versículo 3, al que lee y escucha las palabras. Encontramos en el capítulo 14, versículo 13, a los que mueren en el Señor. Capítulo 16, 15, el que vela y guarda sus ropas. Capítulo 19, 9, los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Capítulo 26, los que tienen parte en la primera resurrección. Capítulo 22, 7, el que guarda las palabras de esta profecía. Y en el capítulo 22, versículo 14, los que guardan sus mandamientos. Y estas bienaventuranzas nos están dando también un mensaje para nosotros. Y dice, y guardan las cosas en ella escritas. Todos aquellos que leen y escuchan tienen que guardar las cosas en ella escritas. ¿Y cómo guardamos estas cosas? Pablo nos dice en Efesios 3:16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo mora en nosotros y nos ayuda a guardar estas palabras, obtendremos la victoria. Tenemos que tener el conocimiento verdadero de Dios para poder vencer. El versículo 4 al 6 nos dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Así es que en el versículo 4 encontramos que está dirigido este mensaje a las 7 iglesias y se empieza dirigiéndose con gracia y paz. ¿Y qué es la gracia y cómo llega? Llega conforme, ya vimos, la cadena de comunicación de Dios. De esa forma llega a la gracia. Y dice aquí, en esta cita del Camino a Cristo, en la página 52, algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirla a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera, no podrían resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos,
pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad, y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Y en esta otra cita también ahí mismo, El Camino a Cristo, la página 52. Miles se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros. Son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerles los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Aquí en esta cita vemos que son los ángeles que ayudan a traer esa gracia y ese poder hacia el ser humano. Gracia y paz a vosotros. ¿Y de quién viene la gracia y la paz? Esa palabra la encontramos. Efesios 1:2 nos dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gálatas 1:3 también dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos, casi la mayoría de las epístolas, de los libros de Pablo, empiezan con este saludo, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Así es que de ahí proviene la gracia y la paz. ¿Y quién es el que era y que ha de venir? Como dice, el que es y que era y que ha de venir, pues es Dios el Padre. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y los 7 espíritus delante del trono, dice el versículo 4, que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel. Vemos Apocalipsis 8:2 nos está diciendo, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí vemos que quienes están delante del trono, hay 7 ángeles delante del trono. Y aquí en este versículo 1 nos dice, paz ¿de quién? De Dios Padre, de Jesús y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vemos que en Hebreos 1:14 nos dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, refiriéndose a los ángeles, que los ángeles son espíritus ministradores, como vimos la cadena de comunicación de Dios Padre hacia el hombre. Y aquí también vemos que hay 7 espíritus, 7 ángeles que estaban en pie ante Dios en esta escena, que es todo el capítulo, es una escena judicial que estamos viendo, todo el libro de Apocalipsis. Y el gobierno de Dios está establecido con el Padre, el Hijo y los ángeles para administrar aquí en la tierra. El Padre, la administración del Espíritu a través de los ángeles y Jesucristo. Versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Jesucristo es presentado como el testigo fiel que siempre declara la verdad y testifica fielmente en el juicio celestial.
Lo podemos ver en Apocalipsis 3, 5 y 14. Dice esta cita del libro de Daniel Apocalipsis, dice: Jesús, como primogénito, fue la figura principal y central de todos los que han subido de la tumba, porque fue en virtud de la venida, obra y resurrección de Cristo que algunos fueron levantados antes de su tiempo. En el propósito de Dios, Él fue el primero en el punto de tiempo, así como en importancia. Al referirse que este versículo dice el primogénito de los muertos y Jesús el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sangre. Y 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, es primicia de los que durmieron, es hecho. O sea, el más importante, es la primicia. Y soberano, o príncipe y gobernante, Cristo triunfó sobre el pecado y recobró la heredad que perdió Adán, y es el gobernante legítimo de la humanidad. El amor de Dios es revelado en su Hijo, quien murió por nuestros pecados, libertándonos del castigo y del poder del pecado. Versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y es casi surrealista que estos pensamientos sigan avanzando más allá de la asombrosa historia evangélica de Jesús, que enseña cómo Él nos amó y nos salvó. Más allá de su vida, la tumba y el avance hacia el futuro, estamos inmersos en una confianza divina tan profunda que Él nos promete ser parte del reino de Dios. Es insondable. Primera de Pedro 2:5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada cristiano es un sacerdote y puede acercarse a Dios personalmente sin la mediación de otro ser humano. También acercarse o interceder por otros. Así que Dios, nos podemos acercar nosotros personalmente, y también Dios es personal. Nos dice esta cita en el tomo 3 de Joyas de los Testimonios, página 262, que Dios es espíritu. Sin embargo, es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Continuamos leyendo Apocalipsis 1, del versículo 7 al versículo 9. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Si es que en el versículo 7 nos dice que viene con las nubes. Y miremos que a qué se refiere la Biblia cuando se menciona nubes. Salmo 104:3: que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros, refiriéndose a los ángeles. Salmo 68:17: los carros de Dios son 20,000 y más millares de ángeles. El Señor entre ellos como el Sinaí, así en el santuario. Y también Mateo 16:27 nos dice que porque el Hijo del Hombre vendrá
en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Al decir también los que les traspasaron, de este versículo 7, que ellos verán venir a Cristo en las nubes del cielo, el versículo hace referencia a una resurrección especial mencionado en Daniel 12:2, como lo estudiamos en el capítulo 12 del seminario de Daniel. Y dice el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y Jesucristo habla diciendo, aquí Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Y aclara que su Padre es quien lo dice. Y hay un concepto a tener en cuenta aquí, que el Padre hace todas las cosas a través de su Hijo. Y el Hijo habla en todas las cosas en el nombre del Padre. Lo podemos encontrar en Juan 14:10. Y estas palabras vienen directamente de Dios, nuestro Padre. Nada relacionado con el hombre está fuera de su ámbito de acción. Él también debe ser un amigo. Él es parte del principio y del fin de la historia redentora. Como el Alfa y Omega, toda la historia se resume en Dios. Luego, Jesús es mencionado brevemente como el primero y el último en el versículo 17. Y somos una inversión divina de ese amor. Finalmente, Jesús también será llamado el Alfa y el Omega en el capítulo 22, versículo 13. Y esto enfatiza el vínculo entre los dos por nuestro bien. La frase Señor Dios es el título que se le da al Padre en el versículo 4, y en este caso también asociado con la palabra Todopoderoso. Uno no puede evitar volver a quedar impresionado por la observación inicial de que el Padre es el que habla en este libro. En versículo 9, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así es que Juan participa de las tribulaciones que se sufren cuando estamos del lado del reino de los cielos. Dice Colosenses 1:13 en la Biblia Nueva Traducción Viviente, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Aquí podemos ver que hay dos reinos. Y dependiendo en el reino que estemos, tenemos el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Anticristo. Juan se encontraba preso en esa isla y había sido desterrado por el Imperio Romano a ese lugar austero y desolado, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue bajo el emperador romano Domiciano en el año 94 después de Cristo que Juan había sido condenado por el crimen de haber testificado acerca de Jesucristo y predicado la palabra de Dios. En aquel entonces el monstruoso imperio romano ya estaba en plena vigencia. El tirano Domiciano había lanzado una feroz persecución contra los cristianos. Es por eso Juan se presenta a sus hermanos espirituales como copartícipe vuestro en la tribulación. Sigue diciendo versículo 10 al 12, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El versículo 10 nos dice que yo, o sea Juan, que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Las 4 veces que la palabra
en el Espíritu aparece aquí en este libro de Apocalipsis es cuando Juan estaba en visión, y las encontramos en este versículo, también en el capítulo 4, versículo 2, el capítulo 17, versículo 3 y el capítulo 21, versículo 10. Y esta es una frase que se usa cuando Juan es llevado mentalmente a otro tiempo y otro lugar. La versión Reina Valera del 90 nos dice: en un día del Señor caí en éxtasis y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Así es que Juan estaba en visión en el día sábado, cuando oyó a sus espaldas la poderosa voz de su amado Señor y Salvador, como una gran voz como de trompeta. Y el sábado es el día de descanso de nuestro Dios Creador. Marcos 2:28 dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. El sábado no le pertenece al hombre. El sábado le pertenece a Jesús. Él es el Señor del sábado. Por eso nosotros guardamos y reverenciamos este día. Y tenemos que hacerlo conforme al mandamiento. Y no es para nosotros, porque dice, si es para el bien del hombre, pero para nuestro bienestar, en el cual nosotros podemos servir a Dios y honrarlo como el Señor del sábado. Versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Juan testifica de las palabras de Jesús, quien le da instrucciones de importancia para las iglesias que representan a su pueblo para estar preparados para ese gran día. Y versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el versículo 20 se declara que estos candeleros representan a las 7 iglesias y por lo tanto a toda la iglesia. El hecho de que sean de oro parece indicar cuán preciosa es la iglesia a la vista de Dios. Juan ve a Cristo que caminaba en medio de ellos, lo que indica su presencia continua en medio de la iglesia. Él se volteó para ver y miró a los candeleros, o sea, la iglesia, y de ahí venía la voz. Significa que Jesús está en las iglesias. Versículo 13 al 16 nos dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y esta es una gran metáfora, un énfasis de las funciones únicas que Cristo, el Hijo del Hombre, desempeñará durante el resto del libro. Él está en el medio, una imagen pastoral, de los 7 candelabros o iglesias, con 9 cosas. 1, una túnica larga, y eso vemos que es la vestimenta del sumo sacerdote. Éxodo 28:4, Zacarías 3:4. 2, con un cinturón, símbolo de un gobernante, rey, dignatario, figura exaltada. 3, cabeza o cabello blanco, símbolo de sabiduría eterna y respeto debido a su persona. Esta descripción de Cristo estaba previamente reservada para el Padre en Daniel 7:9. 4, ojos llameantes, perspicacia divina penetrante,
o un juez, omnisciencia. 5. Pies de bronce ardiente. Los eruditos están divididos en cuanto a su significado. Probablemente representa dominio total sobre donde quiera que él se pare y se mueva. 6. Voz poderosa. Ya se ha señalado que es como una trompeta. Lo que él dice debe ser escuchado por todos. Representa una era de las fiestas de las trompetas. 7. Las estrellas, sostenidas firmemente en su mano derecha, revelan la protección y el cuidado de Cristo de los líderes de las 7 iglesias. 8. Espada en la boca, la autoridad judicial de Cristo basada en la verdad. 9. Rostro radiante, su gloria, su divinidad. También las características de Jesucristo que se encuentran en los versículos del 12 al 18 están dispersas en las 7 iglesias. Estas mismas características descritas en los versículos 13 al 16 se mencionan también en Daniel 10, del 5 al 6, porque sabemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Y el Apocalipsis está envuelto en un lenguaje del santuario. Las características de Cristo que se encuentran en el Apocalipsis del versículo 12 al 16 son ejemplos. Encontramos candeleros que estaban en el lugar santo, Éxodo 25:31. Prenda con cinto como el que usaban los sacerdotes, Éxodo 28:39, Zacarías 3:1 al 7. Lana, que se refiere a los corderitos para el sacrificio, Éxodo 29:39. Fuego, que se usaba para consumir los sacrificios, Éxodo 29:14. Bronce, que constituía el mobiliario del atrio exterior, Éxodo 27:2. Aguas que llenaban la fuente, Éxodo 30:18. Espada para la matanza de los sacrificios, Levíticos 4:29. Y rostro como el sol, Salmos 81. Y en este breve primer capítulo, hasta ahora hemos tenido el privilegio de ver a Cristo trabajando muy de cerca con su Padre, un testigo de sus profecías del fin de los tiempos, un Salvador enamorado con la humanidad y en su ministerio de sacerdote, como rey y juez a lo largo de sus eventos apocalípticos. Y el versículo 17 en adelante dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y la reacción de Juan frente a este impresionante encuentro con su Señor Jesús fue abrumadora. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La reacción del profeta Daniel había sido muy parecida. Y tal como en aquella ocasión en la cual Jesús fortaleció a Daniel, ahora el Señor fortalece también a su siervo Juan. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Vemos que cuando los profetas entran en visión o son llevados por visión, también se debilitan y caen. Es mucha fuerza. Pero tras animar a su fiel amigo Juan, Jesús le dijo, además, que es el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el Hades es la palabra griega del sepulcro o de la tumba. Como todos sabemos, una llave sirve para abrir una puerta cerrada. Para el ser humano,
La muerte es como una puerta cerrada, pero Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Él tiene el poder de resucitar a los muertos, como demostró cuando resucitó a su amigo Lázaro. Y dice, escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Y con esta clara orden y la confianza en su Señor y Salvador Jesucristo, el apóstol Juan comenzó a escribir las cosas que vio en el libro del Apocalipsis, y nosotros podemos conocer las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y si nos dedicamos al estudio de este libro revelador, que nos ayuda a entender todo lo que sucederá justo antes de la segunda venida de Cristo. Y hasta aquí tenemos esta presentación de este capítulo 1, que es como la introducción al libro. Y hay bastantes cosas más que podemos, pero a medida que estudiamos, debemos de seguir estudiando y leyendo y estudiando, porque hay una bendición para leer, para poder continuar aprendiendo. Y cada vez que leemos el libro, el capítulo y los libros en la Biblia, Dios nos va revelando más cosas para que podamos entender. Pero vamos a terminar hasta aquí este capítulo, y más adelante empezaremos ya a estudiar más a fondo los siguientes capítulos que siguen las iglesias. Y para terminar, vamos a tener una palabra de oración. Gracias, Padre eterno, por haber revelado tu palabra a tus mensajeros, y que por medio de ellos nosotros tenemos el privilegio de estudiarla. Ayúdanos a guardar y discernir estos temas de vital importancia para nuestra salvación, y que por los cuales podamos aprender y compartir a otros, porque el tiempo está cerca. Bendice a cada oyente y no te apartes de nuestro lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, amigos y hermanos, que Dios les bendiga, y nos veremos en el siguiente video.